Además de agregar la idea análoga, lo que tenemos que hacer es transformar y escalar. Entonces para eso vamos a crear una función. Una función que va a transformar, ¿cierto? Vamos a necesitar una multiplicación. Recuerden que las multiplicaciones son así y luego tengo una división. Y un voltaje. Ya. Entonces este es la análoga. Tenemos que dividir por 30.490 y esto se multiplica por el valor de 10. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer es transformar a voltaje. Entonces para esto habría que haber hecho una regla de 3 simple, que es 30.490 va a ser igual a 10, como el 0 va a ser al 0. ¿De qué cosa? De la unidad análoga que estoy leyendo. Análoga multiplicado por 10 y esto dividido por 490, que es el valor máximo que tiene el potencial. Y esto nosotros lo vamos a transformar en una función. Si quieren le sacan fotos. ¿Lo vamos a hacer en el 2152? En el 1152. Vamos a simular. Ya, dicho esto, entonces voy a comenzar con lo básico, agregar la action line, hacer la conexión, copy, voy a cambiar a simulador, lo voy a conectar. En todo caso, la función después se va a dar cuenta que la primera vez que se lee se ve difícil y después pasan haciendo funciones. La action line íbamos a crear una digital y dos análogas, si no me equivoco, para que pudiera trabajar con más unidades. Iba a crear la función ahora de temperatura, ustedes después pueden crear la de presión, distancia, etc. Ya, ahí estamos conectados. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a crear mi programa. Las funciones o las funciones de bloque en informática, en programación, se llaman subprogramas. ¿Qué hace un subprograma? Es una función predeterminada con un programa chiquitito que se llama, se invoca. ¿Ya? Entonces al programa principal le voy a poner subprograma y voy a crear mi primera función. Instancia. Y voy a llamar a mi subprograma. ¿Ya? Y ahora aquí en funciones y bloques, que está arribita, si ustedes se fijan acá en la programación, tengo local, extendida, bla bla. Acá, donde dice local, hago clic en la flechita
Y acá tengo funciones y funciones de bloques. Entonces voy a agregar una función de bloque para acá arriba. Y esta función le voy a renombrar y la voy a poner como temperatura. Ya, una vez yo tengo la subprograma, hago doble clic y es igual como un programa. Voy a hacer doble clic en temperatura y elijo LD Code Worksheet. Y acá es igual que un programa. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregar una valor de entrada. Voy a agregar una multiplicación, una división y una salida. Valor de entrada, multiplicación, que va a ser el valor de entrada, que lo voy a declarar como variable de entrada. ¿Ya? Declaro una nueva variable de entrada. Lo segundo de la multiplicación era, y ahí tengo que lo voy a multiplicar por 10. Y una división, la división va a ser el valor de la multiplicación dividido por el valor máximo que tiene el potenciómetro. 30.490. Y este lo voy a titular como una variable de salida. Variable salida. Y la declaro obviamente como una variable de salida. Output variable. ¿Qué debo hacer? Este valor de entrada va a ser de tipo analógico, por ende va a ser de tipo DIN. Igual como en el programa, voy aquí a mis variables y acá donde dice variable de entrada, cambio el tipo y escribo DIN. Y mi variable de salida también la trabajo como de tipo DIN. Una vez hecho esto, ya tengo listo mi función. ¿Ya? Recordar que esta es la función para temperatura. Ahora voy a trabajar normalmente en mi subprograma o en mi programa principal. Igual como lo habíamos hecho antes, tengo que crear mis variables, mi action line. Voy a leer una digital input and output en la primera. En la segunda va a ser analógica, de salida. Y ayer le había comentado que vamos a trabajar con otra más por si acaso. Yo les voy a crear la primera como de base para que la sepamos usar. Voy a crear ahora mi I análoga, en mi entrada analógica, y este va a ser de tipo externo. Crear una nueva variable externa. Y como les decía, se crea por defecto como variable de tipo booleana. ¿Cómo se soluciona el problema? Acá si yo lo cambio a int, se mantiene el problema. ¿Cómo lo tengo que corregir? Desde acá, desde las variables del PLC. Y acá pincho y tengo que cambiar o eliminarla dependiendo de la condición. En este caso la voy a cambiar de acá el tipo div. Y con eso ya puedo trabajar con la variable normalmente y la puedo setear, ¿cierto?, en una entrada analógica. La voy a setear en la primera entrada analógica. ¿Ya?
voy a volver a mis variables y a mi código. Y acá voy a arrastrar mi función. Tomo la función y la arrastro. Tengo mi análoga y acá voy a crear una variable que se va a llamar voltaje. Voltaje va a ser una variable de instancia porque la voy a tirar al HMI. Entonces, variable de tipo instancia, la conecto y recordar que aparece un error cuando yo creo una variable, ¿cierto?, de tipo instancia, que se corrige, ¿cierto?, yendo acá. Voy a cambiarle el tipo primero de tipo DIN y acá la salida, ¿cierto?, cambio la I por la U. Vuelvo a mi código y conecto mi variable. ¿Qué me queda hacer? Abrir mi HMI Web Server, agrego mi página, lo voy a poner home, y por este ejemplo voy a comenzar aquí mismo en el home a programar. Ya acá va igual el logo del Duo, todo, y vamos a trabajar con los default. Vamos a trabajar con los que tienen datos. En este caso, podríamos trabajar con el radial, podemos trabajar también con el vertical o el horizontal. Podemos trabajar con esos tres. Voy a hacer un zoom. ¿Ah? Hubiese grabado la clase de colegio compartido. Pero creo que había un compañero que está grabando. A ver si. Ya, para poder leer, ¿cierto?, las variables, una le vamos a asignar el potenciómetro y el otro le vamos a asignar la instancia. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Recordar que íbamos a la variable del VLC y acá la instancia, se seteaba la instancia como HMI y las entradas y las salidas ya las podíamos setear, ¿cierto?, como HMI. Ahí tengo la guía análoga que me va a leer lo que está leyendo el potenciómetro y la instancia del voltaje va a leer, ¿cierto?, de escala de 0 a 10 voltios. Entonces, vuelvo acá a mi launch y voy a empezar con el primero que me va a leer lo que está leyendo la I análoga, que va a ir desde 0 hasta los 30.490. Entonces para ello voy a hacer un pequeño zoom. Voy a trabajar con los valores que está de 0 a 100. Entonces para eso voy a la configuración. Y voy a setear los valores primero. Entonces acá dice la escala. La escala, ¿cierto?, de este salto del 90 al 100, ¿cierto? El máximo debería ser 30.490. El siguiente que hay que trabajar para que esto salga más ordenado es los intervalos. Acá el intervalo, el mayor intervalo dice que es de 10. Quiere decir que de 10 en 10 llegó desde 0 hasta los 30.490. Entonces, un intervalo decente, ¿cierto?, para 30.000 podría ser de 5.000 en 5.000 o de 10.000 en 10.000, ¿cierto? Probemos de 5.000 como queda. 0, 5.000, 10.000, 15.000, 2.000, hasta los 30.000.
¿cierto? Ya, lo segundo que podríamos configurar de acá de este gauch son los colores, los rangos. Entre qué rango y qué rango, ¿cierto? Van cambiando los colores. Entonces, por ejemplo, de los 10.000 a los 15.000 yo lo podría cambiar, ¿cierto? Tengo escala de 0. Buscando este color de acá. Acá tengo el gris, el que está acá. Entonces va a ir desde 0. Las propiedades de este color. Estoy tratando de disminuirle un poquito el zoom para que se vea un poquito mejor los parámetros. Entonces, desde los 15.000 hacia arriba, ¿cierto? Le puede cambiar los colores para que se ajusten al amarillo. Y ahí podemos ver que aquí ya cambió, ¿cierto? El color, el que está en rojo, lo voy a dejar en azul. Y el de más abajo, lo voy a poner verde. Hay que cambiar la línea separadora. Entonces ahí personalicé, ¿cierto?, los valores. Ahora voy a setear la variable. Entonces yo pincho acá en el cuadrito y me voy aquí donde dice parámetros. Y acá tengo dos configuraciones, una de tipo constante y otra variable. Como el potenciómetro está en DIN, DIN es Dynamic Input, quiere decir que va a ser un valor que va a ir fluctuando a medida que nosotros estamos trabajando con él. Entonces acá voy a pinchar y es igual como lo habíamos hecho anteriormente. Pinchamos acá y vamos a leer directamente la entrada analógica y análoga. Y con esto queda seteada, ¿cierto?, este valor. El segundo que vamos a hacer acá es configurar este gauge, pero acá vamos a leer el voltaje. Y el voltaje, ¿cierto?, a diferencia de este gauge, nos muestra hasta un máximo de 10. Entonces acá, escala máximo, la escala y el valor. Entonces el valor es 10. 1. Y la escala máximo es 10. Entonces ahora el gauge me muestra del 0 al 10. Y los valores los voy a mantener. 10 volts va a ser azul. Entre 9 y 7 lo voy a dejar en amarillo. Y entre 5 y 6 lo vamos a dejar en verde. Igual como lo habíamos hecho en el gauge. Entonces, el amarillo va a ser de color verde. El naranjo va a ser de color amarillo. Y el máximo va a ser de color verde. Y este por ahora lo voy a eliminar. ¿Profe? Dígame. Esto, digamos, la distancia de los colores no se puede cambiar.
Sí, 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 igual se puede. Se pueden eliminar y después tú los vas configurando uno a uno los parámetros. Solamente que viene una preconfiguración en esto que es más fácil, entre comillas, configurar. Ya, voy a hacer un poquito más grande el launch. Y con esto hacemos el Write and Start Project. Si tuviera la maleta ahora, pero como estamos, el objetivo es que hagan la función y que lean los parámetros, por ahora basta con la simulación. ¿Ya? Pero si tuviéramos la maleta, ustedes estarían moviendo el potenciómetro. Entonces, voy a ir al programa. Aquí ustedes saben que dentro de esta función de bloque está toda esa estructura. ¿Ya? Entonces acá la guía análoga voy a ponerle 25.000. 25, y el 25.000 acá lo trabaja y lo transforma a 8 volts, según la función que nosotros tenemos. ¿Ya? Lo que sí que este me está mostrando los 8, pero voy a actualizar. Lo voy a hacer en el programa. Aquí igual se puede después configurar dentro de la función el límite máximo que no llegue más allá de los 11. Por eso le puse un valor que el potenciómetro no va a poder llegar más allá del valor de los 30.490. Voy a ver acá la interaction line. El único que me está haciendo ruido es que no está leyendo el... Me está leyendo, pero...
Vamos a ver si era eso, no teníamos configurado la aguja. Ahí yo por lo menos logré que se moviera la aguja, pero se está moviendo en los rangos máximos. En programación.
Ahí configuré las dos agujas, ¿ya? Entonces, la dinámica del middle, tenemos que los parámetros que tienen que establecer, el parámetro mínimo y el máximo de las agujas por igual, ¿ya? Entonces ahora el parámetro máximo que tiene está seteado a los valores que tenemos acá, tanto de esta aguja como de la aguja del voltaje, ¿ya? Entonces, la configuración que yo metí mal era acá. El rango más alto es el rango máximo que les da el potenciómetro para, en este caso, el gauge que teníamos, perdón, el gauge vertical, y el dinámico lo ajusté de 0 a 10 para que se ajuste a la lectura, ¿cierto?, de la entrada analógica. Middle dinámica, ¿cierto?, es la dinámica de la aguja, que te pide en uno el valor máximo, que sería de este elemento que está acá, y el middle dinámico de la interfaz nos pide dos valores, el máximo y el mínimo. Entonces acá, middle dynamic, rango más bajo 0 y el rango mayor es 10. Y ahí queda seteado a las lecturas.